Suiza es ese país que todos imaginan como un paraíso: montañas impresionantes, chocolates deliciosos, relojes de precisión y una vida que parece sumamente tranquila. Y no es por casualidad. El país es reconocido por su neutralidad en los conflictos, su enorme riqueza y un nivel de vida que lleva a muchas personas a soñar con vivir allí. Sin embargo, como nada es perfecto, detrás de esta imagen de país de ensueño se oculta un lado mucho menos conocido y más oscuro. En este vídeo, vamos a profundizar en ese lado oculto de Suiza. Descubrirás por qué, incluso siendo uno de los países más ricos del mundo, Suiza enfrenta problemas como la pobreza y la desigualdad, especialmente entre inmigrantes y trabajadores que luchan por salir adelante. Conocerás historias que revelan el sufrimiento escondido del país y aspectos que casi nadie te muestra. Si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Y sin más, comencemos con el vídeo. Suiza es mundialmente conocida por sus leyes de secreto bancario. Seguramente has escuchado a alguien mencionar la idea de enviar dinero a Suiza. Estas leyes, que se remontan al siglo XVI, fueron originalmente creadas para proteger la privacidad de los clientes. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa privacidad comenzó a asociarse con el ocultamiento de dinero. Imagina esto: durante décadas, personas extremadamente ricas, grandes empresas e incluso políticos corruptos han utilizado cuentas bancarias suizas para guardar fortunas, evitando pagar impuestos o rendir cuentas a sus países de origen. Y lo más alarmante es que todo esto estaba, y en parte aún está, respaldado por la ley. Esto convirtió a Suiza en el destino ideal para quienes querían lavar dinero o simplemente esconder riquezas ilícitas. Estamos hablando de cifras absurdas: miles de millones de dólares. En los últimos años, Suiza ha comenzado a enfrentar una intensa presión internacional para reformar su sistema financiero. Al fin y al cabo, no se puede simplemente ignorar las acusaciones de facilitar numerosos crímenes financieros. Por ello, el gobierno suizo ha adoptado algunos acuerdos internacionales, como el CRS, Norma Común de Reporte, que obliga a los bancos a compartir información con otros países. Así, han empezado a delatar un poco más a sus clientes. Sin embargo, incluso con estos cambios, el sistema sigue teniendo brechas. Por ejemplo, muchas personas recurren a empresas fantasmas o fundaciones para ocultar el origen del dinero. En ciertos casos, los bancos suizos aún son acusados de cerrar los ojos ante transacciones sospechosas. La crítica internacional subraya que el lavado de dinero y la evasión fiscal no solo afectan a Suiza, sino que tienen repercusiones globales, especialmente en los países más pobres en desarrollo. Es como si este problema suizo estuviera frenando el progreso de otras naciones. Imagina a un político corrupto que desvía millones de dólares de su país y los esconde en una cuenta suiza. Mientras él disfruta de una vida de lujo, la población de su país sufre por la falta de recursos para salud, educación e incluso infraestructura básica. Todo esto mientras su dinero sucio permanece protegido en otro país. Suiza ha sido acusada de guardar dinero de dictadores, terroristas y todo tipo de personas que puedas imaginar. Uno de los casos más famosos es el escándalo del HSBC, que salió a la luz en 2015. Se descubrió que este banco ayudó a sus clientes a ocultar más de 100.000 millones de dólares en cuentas suizas. Entre estos clientes había políticos, celebridades e incluso criminales. Otro ejemplo destacado es el caso del expresidente de Egipto, Hosni Mubarak, quien supuestamente escondió miles de millones en cuentas suizas durante su mandato. Estos casos reflejan cómo el sistema financiero suizo ha sido, y probablemente aún es, utilizado para facilitar prácticas ilegales. Ahora bien, no creo que el sistema en sí sea el único problema. A mí también me gusta la privacidad y un menor control gubernamental. Sin embargo, la gran cuestión que se plantea en Suiza es si los bancos y el gobierno están haciendo lo suficiente para combatir estos problemas relacionados con su sistema. Y esa es una pregunta muy difícil de responder. Además, si lo pensamos bien, el dinero escondido en los bancos suizos no es el único desafío que enfrenta el país. A pesar de ser una de las naciones más ricas del mundo, Suiza también lidia con desigualdad y pobreza, aspectos que a menudo pasan desapercibidos. Mientras una pequeña parte de la población vive en mansiones lujosas, conduce autos de alta gama y frecuenta los mejores restaurantes, una proporción significativa de suizos, especialmente inmigrantes, lucha por llegar a fin de mes.
Aunque Suiza cuenta con un sistema de asistencia social, este no siempre es suficiente para garantizar que todos tengan acceso a las mismas oportunidades. Si das un paseo por ciudades como Zúrich o Ginebra, notarás algo muy interesante: la separación social es bastante evidente. Por un lado, están los barrios elegantes, con calles impecables, tiendas de lujo y cafés exorbitantemente caros. Por otro, se encuentran las zonas más alejadas, donde viven inmigrantes y trabajadores de bajos ingresos en condiciones mucho más modestas, por decirlo de alguna forma. Esta división no es solo geográfica, sino también social. En muchos casos, los inmigrantes terminan aislados en comunidades cerradas, con poca interacción con el resto de la población. Y esto no es casualidad. Suiza tiene una cultura que valora profundamente la tradición y la homogeneidad. Muchas personas tienden a buscar preservar esa pureza suiza, lo que dificulta la integración de quienes vienen de fuera. Existe una barrera cultural significativa para los inmigrantes. La desigualdad de ingresos, las diferencias en las condiciones de vida y esta separación social tienen un impacto considerable en el país. Para empezar, generan tensiones entre diferentes grupos. Mientras los suizos nativos disfrutan de una calidad de vida excepcional, muchos inmigrantes enfrentan dificultades para acceder a empleos bien remunerados, a una educación de calidad, o incluso a un trato respetuoso en su día a día. Pero el problema no se detiene ahí. Esta separación perpetúa los ciclos de pobreza. Por ejemplo, los hijos de inmigrantes a menudo crecen en barrios marginados, con muchas menos oportunidades de estudio y trabajo, lo que hace que les resulte muy difícil progresar. Esto los atrapa en un círculo vicioso de pobreza del que es complicado escapar. Además, la desigualdad fomenta la xenofobia y el racismo. Aunque Suiza se enorgullece de ser un país multicultural, la realidad es que muchos inmigrantes enfrentan discriminación en el mercado laboral, en las escuelas, e incluso en las calles. Esto no solo afecta profundamente sus vidas, sino que también divide a la sociedad, agravando el problema. Un ejemplo claro de esta desigualdad se encuentra en el sector de la construcción. Muchos inmigrantes trabajan en obras, enfrentando largas jornadas laborales, condiciones precarias y salarios bajos. Mientras tanto, los propietarios de las constructoras y los inversores ganan millones, gracias a los inmuebles de lujo que estos trabajadores ayudan a construir. No se trata de comparar directamente a los trabajadores con los empresarios, sino de señalar que estos trabajadores podrían recibir salarios más justos y vivir en mejores condiciones. Porque en muchos casos, los nativos disfrutan de una calidad de vida mucho más alta, y de empleos más cómodos. Otro ejemplo es la educación. Mientras que los hijos de familias ricas asisten a las mejores escuelas y universidades, muchos hijos de inmigrantes estudian en instituciones públicas con menos recursos. Esto limita sus oportunidades de acceder a empleos mejores en el futuro. Tal vez pienses que el problema en Suiza solo afecta a los inmigrantes y sus familias, pero no es así. Estos problemas también afectan a la población suiza en general. Suiza es un país extremadamente caro para vivir. Alquiler, salud, alimentación, transporte, las cosas básicas son muy costosas. Como resultado, muchas personas no pueden mantener un nivel de vida adecuado solo con un empleo común y sin mucha cualificación. Incluso para los jubilados del país, la situación no es ideal. Suiza tiene un sistema de pensiones considerado uno de los mejores del mundo, pero aún así, muchos ancianos viven por debajo del umbral de la pobreza. Para aquellos que dependen únicamente de su pensión, es muy difícil cubrir todos los gastos. Muchos se ven obligados a elegir entre pagar el alquiler o comprar medicamentos. Y no solo los ancianos sufren de pobreza en Suiza. Hay una parte significativa de la población, incluidas familias y jóvenes, que también enfrentan dificultades económicas. Lo más sorprendente es que esto sucede en un país con tantos recursos. Según datos oficiales, cerca del 7% de la población suiza vive por debajo del umbral de pobreza. Puede que no parezca mucho, pero cuando consideramos el costo de vida allí, queda claro que incluso un pequeño porcentaje representa miles de personas en situación vulnerable. Y quienes más sufren son las familias con madres solteras, los inmigrantes y las personas con baja cualificación profesional. Un caso particularmente llamativo es el de las mujeres mayores. Muchas de ellas pasaron toda su vida cuidando de la familia y no tuvieron tantas oportunidades para construir una carrera o contribuir a su pensión.
cuando se quedan viudas o se separan, descubren que su pensión no es suficiente para vivir con dignidad. Suiza tiene un sistema educativo sólido, pero no todos tienen acceso a las mejores escuelas o cursos profesionales. Sin una cualificación, muchos de ellos terminan atrapados en trabajos de bajos salarios, sin muchas perspectivas de crecimiento. La pobreza genera aún más problemas para el país, aumentando la presión sobre los servicios públicos, como la salud y la asistencia social. Además, crea un ciclo muy difícil de romper. Los hijos de familias pobres tienen menos acceso a una educación de calidad, lo que limita sus oportunidades de conseguir mejores empleos en el futuro. Y por supuesto, la pobreza también afecta la salud mental de las personas. Quien sabe lo que es tener que elegir entre pagar el alquiler o comprar comida sabe lo difícil que es. O incluso tener que volver a trabajar después de los 70 años porque la pensión no es suficiente. Estas situaciones generan mucho estrés, ansiedad y, en muchos casos, depresión. Afortunadamente, el gobierno suizo no está de brazos cruzados cuando se trata de pobreza y desigualdad. Existen varias políticas y programas sociales que intentan aliviar el problema, pero como se puede ver, no todo es perfecto. Uno de los principales intentos del gobierno es la seguridad social, que incluye pensiones, ayudas y subsidios para viudos y huérfanos. El problema, como ya vimos, el costo de vida en Suiza es muy alto, y a menudo, estos beneficios no son suficientes para cubrir los gastos. El gobierno también ofrece asistencia social a personas en situación vulnerable, una ayuda financiera para cubrir gastos básicos como alquiler o salud. Pero para recibir esa ayuda, hay que pasar por una serie de criterios y trámites burocráticos, lo que aleja a muchas personas que realmente necesitan ayuda. Lo que el país más ha hecho es invertir en la educación y en la formación de las personas. Suiza tiene un sistema educativo muy bueno, con muchas oportunidades de cursos y universidades de renombre. La idea es que con una buena cualificación, las personas consigan mejores trabajos y salgan de la pobreza. Pero no todos tienen acceso a esas oportunidades, especialmente los inmigrantes y las personas de bajos ingresos. Entonces, lo que queda es esperar que el gobierno siga trabajando para tratar de acabar con los problemas de desigualdad y la falta de acceso que algunos suizos e inmigrantes enfrentan en el país. No se puede negar que Suiza es un paraíso en la tierra, un país muy hermoso y con una excelente calidad de vida, pero ningún país es perfecto y todavía hay muchas cosas por resolver. Hay esperanza de que estos problemas se puedan solucionar, pero son bastante difíciles de abordar. Deja tu comentario abajo sobre lo que piensas de todo esto y nos vemos en el próximo vídeo.